Esta bonita oportunidad, hermanos, vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, libro que para muchos es un libro que infunde temor, es así. Para muchos, a muchos no les gusta leerlo porque el contenido que hay es muy profundo y tal vez muchas personas se sienten un poquito temerosas de lo que hay ahí. Pero al estudiarlo, entendemos que muchas de las cosas que hay en este libro ya han transcurrido, ya han pasado. Y prácticamente podemos decir de que lo que hace falta en este libro es la pronta venida del Señor. Entonces, sintámonos siempre cómodos, gozosos, de que el contenido que hay en el libro de Apocalipsis es algo importante para siempre meditar y entender lo que algunas iglesias pasaron, vivieron y que es más bien debe ser de ánimo para nosotros el día de hoy. Esta mañana voy a concentrarme en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia allá en Esmirna. La semana pasada, nuestro hermano Chris, en un muy buen recuento, una explicación de la iglesia de Éfeso, nos dio una buena explicación de esto. Hoy vamos a profundizar un poquito acerca de la iglesia de Esmirna, una de las 7 iglesias allá en Apocalipsis. Para los que no tienen mucho conocimiento, las 7 iglesias que hablan allá están ubicadas en lo que ahora conocemos como Turquía, en Asia Menor. Y Éfeso y Esmirna se van a concentrar en la parte occidental, oeste de este territorio. Esmirna tiene una característica como la tenía Éfeso. Era un puerto. Y tenemos que entender de que durante este periodo estaba en apogeo el Imperio Romano en esta área. Importante también entender de que era un lugar muy rico y era un lugar muy cultural. Pero también, como todo puerto, tenía en este entonces tenía mucho paganismo. Y había un punto importante acá. Allá en el capítulo 2, Jesús dirige un mensaje a la iglesia en Esmirna a través del apóstol Juan. Este mensaje es breve pero muy poderoso. A diferencia de otras iglesias mencionadas en Apocalipsis, Esmirna no recibe ninguna crítica, solo palabras de aliento y advertencia ante el sufrimiento. Eso hay que tenerlo muy presente porque parte de la predicación de esta mañana tiene que ver con el sufrimiento de allá de Esmirna. Como dijimos anteriormente, había una fuerte presencia romana y también había mucho paganismo, lo que generó persecución para los cristianos. Los cristianos en Esmirna sufrían pobreza y persecución, tanto por parte de los romanos como de ciertos grupos religiosos que en la época proliferaban en este lugar. A manera de recuento, podemos decir también que el valor simbólico del mensaje de Esmirna es que representa a la iglesia sufriente, la que permanece fiel a pesar de las pruebas. Se interpreta como un ejemplo para los cristianos perseguidos en cualquier época.
Pero también se presenta a Cristo como el primero y el último. Es decir, como el alfa o el omega. El que estuvo muerto y vivo. Una afirmación esperanzadora para quienes se enfrentan a la muerte por su fe. Esto tenemos que entenderlo de esta manera. Allá en versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Interesante todo esto. Varios puntos, hermanos, que quiero tocar ahora. Y parte de este sermón está concentrado allá en el versículo 9. 3 puntos que vamos a ver ahí. 3 atributos que podemos desengranar o manejar. El primero es que hay tribulación. Hay mucha tribulación ahí. La iglesia estaba pasando una presión en el espíritu. La iglesia estaba teniendo persecución, principalmente soportando la blasfemia de los judíos. Muchos hoy dicen que la iglesia sufre, y es así. La iglesia del Señor sufre de diferentes formas, pero la persecución, hermanos, que estaban pasando los hermanos allá en Esmirna no era comparada a la que nosotros podemos sufrir hoy. Era verdadera persecución, porque como dije anteriormente, el imperio romano, que estaba en su apogeo, gobernaba la mayor parte de estas tierras. Y los emperadores, hermanos, lo que querían era que los pueblos le adoraran a ellos. Imagínese usted, hermanos, que la iglesia llegase a ser parte de esta adoración pagana. No se podía permitir. Entonces, parte de la persecución que sufría la iglesia era porque ellos no se iban a rendir ante el imperio romano, ante los emperadores. Y por eso es que había persecución. Decía que hoy nosotros, hermanos, no debemos de doblegarnos a ningún imperio. Pero hay muchas otras cosas en las cuales nosotros podemos caer y ser presa fácil de la desviación. Muchas cosas ahora están desviando a la iglesia. Están desviando la concentración de la verdadera adoración. No sufrimos, hermanos, una persecución literal, pero quizá, hermanos, cada uno de nosotros nos enfrentamos a diversas situaciones que nos hace perder la mirada delante de Dios. La iglesia ya en Esmirna, hermanos, estaba sufriendo en ese sentido. Era como muchas congregaciones, una congregación muy pobre. Pero esta pobreza, hermanos, era una pobreza física, pero no así una pobreza espiritual. La iglesia ahora cuenta con una gran riqueza. La riqueza nuestra no radica, hermanos, en cuánta posesión pueda tener usted. Radica en cuán grande espiritual puede ser usted para el Señor.
No radica, hermanos, en las posesiones. No radica en la posición social que usted pueda tener. Radica, hermano, cuán profundo está usted en esa relación con el Señor. Esta tierra, hermanos, de Esmirna, por su ubicación geográfica, por su entorno social, déjeme decirle que era una ciudad culturalmente rica, porque era quizá, al igual que Éfeso, el centro del comercio de Asia Menor. Ahí pasaba casi la mayor parte del comercio hacia las diferentes regiones que habían ahí. Entonces, estamos hablando de que a pesar de que era controlada por el Imperio Romano, socialmente era muy rica. Pero a diferencia de la iglesia, que la iglesia materialmente era pobre, espiritualmente era muy rica. Pero esta ciudad materialmente era rica, pero espiritualmente era pobre. Y estudiando la palabra del Señor, esta iglesia de Esmirna me recuerda también a una iglesia que se habla ya en el libro de Hechos, capítulo 2, perdón, en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 2 y 9. Iglesia, hermanos, que gustosamente en su pobreza querían también aportar su ofrenda para los santos. La iglesia de Macedonia. Entonces, se me habla de dos iglesias que tienen mucha similitud. Hoy día, hermanos, yo no sé no estoy en el contexto de muchas iglesias, pero aplicando el contexto de la palabra del Señor, la iglesia tal vez en el contexto nuestro no es una iglesia muy pudiente, pero lo que sí estamos buscando es que sea una iglesia pudiente en lo que espiritualmente se habla. Quizá no somos muchos miembros. Estado de hermanos en congregaciones de 400, 500 miembros. Y gloria a Dios por eso. Nosotros quizá tal vez aquí podamos llegar un domingo a 40. Pero a veces, hermanos, no es tanto la cantidad, sino la calidad de cristianos que podamos ser. No se trata, hermanos, de llenar edificios. Se trata, hermanos, de cada vez llenarnos nosotros con la palabra de Dios. Y no solamente llenarnos, sino también aplicar los conceptos que están escritos en la palabra del Señor. Esta era la filosofía de la iglesia Esmirna. Por eso estaban sufriendo. Sufrían persecución porque no se iban a doblegar ante el enemigo. No iban a ser presa fácil, hermanos, porque habían entendido el propósito de Dios. Y por eso el Señor, en un mensaje esperanzador, les dice: sean fieles hasta el final. ¿Y qué? Les daré la corona de vida. Hermanos, esa es la corona que ustedes, ¿sabían ustedes? Ese es el premio al trabajo que estamos realizando, no en ocasiones, sino todos los días. Pero la lucha, hermanos, es constante. No es de a poquito. No es de ratitos. Es una lucha sin cuartel, ¿sabían ustedes? Cada vez que nos levantamos en la mañana, nuestras palabras deben ser siempre de agradecimiento a Dios. Y decirle: Señor, gracias, porque me vas a dar las fuerzas para poder empezar una nueva batalla. Y cuando llegamos a la cúspide del día, hacer también nuestra oración y decirle: Señor, gracias, porque has permitido que yo salga triunfador de las muchas batallas que me he enfrentado en este día. Bueno, esa era la iglesia de Esmirna.
Dice que soportaban las blasfemias. Y recordemos que parte de las blasfemias y las persecuciones que están recibiendo esta iglesia no radicaba solamente de la gente pagana. Radicaba también, hermanos, de los judíos que habitaban ahí. Y este pueblo judío, hermanos, que en la antigüedad fue el pueblo chineado de Dios, le costó, hermanos, entender o hacer ese cambio del judaísmo al cristianismo. Y recordemos allá en el dicho, en el libro de Hechos, ¿quiénes eran los que perseguían a la iglesia? Recordemos aquel personaje muy conocido por cada uno de nosotros. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Por eso, hermanos, la expresión del Señor también, ahí en el versículo, en la última parte del versículo 9. Son palabras, hermanos, que también tal vez sean un poco fuertes, pero era una realidad. Cuando les dice que eran sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión, hermano, nos da a entender que su culto de oración no congregaba al pueblo de Dios, sino que servían a Satanás por sus obras. Seguían a la iglesia, atormentaban a la iglesia, blasfemaban contra la iglesia. Pero Esmirna, hermanos, siempre fue una iglesia fuerte. Y hoy, hermanos, la iglesia de Ciudad Quesada debe ser una iglesia fuerte también. En lo personal, hermanos, cada día debemos de estar más consagrados a Dios. Estas palabras del Señor que son un aliciente que nos va a dar una corona de vida. Hermanos, es un gran premio, no es un premio terrenal, es un premio espiritual para todos aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Pero ¿cómo caminamos nosotros en esta vida? ¿Cuál es nuestro peregrinaje para poder obtener, hermanos, esta esperanzadora corona? Cada uno, hermanos, se puede autoanalizar y puede decir de la manera en que está caminando, de la manera en que está haciendo las cosas para Dios. Yo les puedo hacer un recuento de lo que yo puedo hacer, pero yo no sé el de ustedes. Yo puedo decir, hermanos, que la iglesia a veces tiene que pasar sufrimiento. Hermanos, es de una manera extraña como lo vemos, pero para poder alcanzar la gloria de Dios, a veces necesitamos ese sufrimiento. Pero entendiendo que el sufrimiento que pasamos no es un sufrimiento amargo, un sufrimiento dulce, porque, hermanos, Cristo está con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, hay personas dentro de la iglesia que están sufriendo, están llorando, están pasando un momento de dolor, un momento, hermanos, en la cual tal vez a veces no se tiene a alguien ahí a la par? ¿Qué pasaba con esta iglesia, hermanos? Tal vez no tenía el apoyo de la iglesia de Éfeso, de la Odisea, de Filadelfia, y tal vez tenían que luchar solos. No se nos dice esto. Tenían entonces que ser fuertes, porque los ataques eran constantes, eran continuos. Es como hoy nosotros.
Satanás, hermanos, no va a descansar con tal de vernos a nosotros en el suelo. Es un mensaje para Esmirna, pero es un mensaje que también hace un desvío y va directamente a las iglesias en todo el mundo hoy. El Señor conoce nuestras obras y quiere que su pueblo permanezca fiel a Él, sin importar los problemas que podamos tener. Cada uno de nosotros, hermanos, va a tener problemas en esta vida. De índole familiar, de índole económico. Es más, dentro de la iglesia también van a haber problemas. Con la pareja, con los cónyuges, con los hijos, en el trabajo, donde quiera que usted se desenvuelva, se desempeñe, tener problemas. Porque los problemas no vienen de Dios. Lo que Satanás va a buscar la forma en que usted se distraiga para no tener una comunión íntima. Y cada vez que hay un problema, vamos. A veces, hermanos, hasta podemos llegar a maldecir. ¿Por cuánto tiempo tal vez una persona puede tener una enfermedad y le ora a Dios? Pero eso no tiene que ser impedimento, hermanos, para que la concentración nuestra no se desvíe y esté por el camino que Dios. ¿Cuántas veces en la parte económica, hermanos, que yo creo que el 99.9 de los que estamos acá, hermanos, por decirlo así, el 100% estamos ahí, ¿quién no ha pasado un problema económico? Muchas veces ese problema económico es obstáculo para decir, yo no me voy a congregar porque no tengo dinero para pagar el bus. Ya con eso, hermanos, es suficiente para desviarse. Esmirna, qué tremenda enseñanza nos da. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, dice. No temas en nada, le dice el Señor, porque hay que entender, hermanos, que el Señor es el que está en control de todo. Cuando usted cree que pueda manejar X o Y situación, no se engañe. No es usted que la está manejando, es Dios que está trabajando con usted. Cuando usted dice, es que pude salir gracias a Dios. Bueno, a veces ni decimos gracias a Dios. Pude salir de esta situación. Dios me sacó de esta situación. Para hacerle un recuento de ese ánimo que hay que. Vamos un poquito. ¿Quién fue con Daniel allá en ese foso de los leones? ¿Ven, hermanos, que fue Daniel el que salió por sus propios medios? Cuando Daniel veía esos tremendos leones, Dios le dijo, no se preocupe, esos son simplemente lindos gatitos. Cuando ese horno estaba encendido al más no poder, habían tres hombres en nuestros problemas, hermanos. No vemos los problemas como un Goliat. Dios nos transforma. Enseña que debemos de transformarnos como David, hacerle frente a ese montón de problemas. Esmirna, hermanos, estaba pasando sufrimiento, pero era un sufrimiento dulce.
porque Dios. Se ve el ánimo a que deben de ser fieles hasta la muerte. Es un ánimo, hermanos, que es motivante para nosotros hoy. Quizá esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía estuvieran colaborando con las autoridades locales para terminar o deshacerse de la minoría cristiana que había en este lugar. No lo sabemos. Por eso tal vez la iglesia estaba sufriendo, estaba siendo perseguida. Y no lo dudamos, hermanos, porque eso era lo que estaba haciendo Saulo anteriormente. Perseguía a la iglesia. El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que iba a padecer. Pero los anima diciéndoles, no temas. Los 10 días que se hablan ahí era algo simbólico. No era algo literal. Era algo que describía la persecución real. Y la palabra diablo se refiere al acusador, al que habla contra alguien. La iglesia estaba siendo azotada. Pero hay que entender, hermanos, y nuevamente lo voy a recalcar, el sufrimiento es el camino a la gloria. El apóstol Pablo lo explicó claramente allá en la carta a los Romanos, ya en el capítulo 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento, hermanos, que la iglesia va a padecer acá no es nada comparable a lo que vamos a vivir allá si permanecemos fieles. Una vez, hermanos, conversaba con un compañero allá de la universidad, un muchacho que le costaba bastante. Me decía, Brooks, yo pasé noches enteras, a veces iba sin comer, a veces no desayunaba, a veces tenía que sacrificar 1 o 2 tiempos de comida al día. A veces no tenía plata para las copias, para comprar libros, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Brooks me decía, cuando me dieron ese título en la universidad, todo lo que sufrí se me olvidó. Y es así, hermanos. Ojalá que podamos llegar a obtener todos la fe, esa corona de vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros obtengamos esa corona de vida y veamos atrás, no olvida todo el sufrimiento que pasa. Y entonces tal vez muy satisfactoriamente podemos decir, valió la pena. Valió la pena. A manera de conclusión, hermanos, quiero que vayamos un momentito nada más allá al libro de Hebreos. Ante cualquier situación, ante cualquier persecución, ante cualquier situación adversa, debemos recordar esto. Ya en el capítulo 10, versículo 23, 25. Ante cualquier situación que usted pueda estar pasando, ante cualquier sufrimiento que usted pueda tener en estos momentos, el escritor a los hebreos nos recuerda algo muy importante. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y este mensaje también es para aquellos que han querido abandonar el barco. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día. No dejando de congregarnos. Hermanos, estoy completamente seguro que esta iglesia de Esmirna era muy fuerte, porque los hermanos ahí trabajaban fuerte. Era una iglesia unida contra cualquier ataque. No tenemos actualmente el registro de la iglesia de Esmirna. Ahí ahora hay una ciudad que se llama Izmir, es allá en Turquía. Pero al igual que en muchas partes del mundo, sé que en esta zona, esta parte del planeta, es musulmán. Existe, hermanos, un remanente de la iglesia del Señor. Tal vez lo que podemos observar es que tal vez en esta zona portuaria, tanto en Éfeso como en Esmirna, tal vez lo que hay actualmente son ruinas. Pero no dudo que en alguna región de este país, la iglesia, hermanos, se mantiene fuerte, glorificando, alabando al Señor. El mensaje que se le dio a Esmirna no recibió ninguna crítica, solo palabras de aliento y advertencia ante el sufrimiento. La advertencia para nosotros. No creamos, hermanos, que no vamos a sufrir. Pero recuerden que el sufrimiento que dulce, vivimos con Cristo. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, que nos ayude a meditar un poquito más en estas 7 iglesias. Próximamente vendrá más contenido interesante. Faltan varias iglesias, faltan 5 más. Y cada una de ellas tiene un significado en particular. En este caso, no hay ninguna crítica para Esmirna. Era una iglesia pobre espiritualmente, pobre materialmente, rica espiritualmente, pero no hay ninguna exhortación como va a suceder en las demás a continuación. Que el Señor los bendiga, hermanos, hoy, mañana y siempre. Nos ayude a ser una iglesia fuerte, sufrida, siempre con ganas de alabar y glorificar el santo nombre de nuestro